Bienvenidos a Cámara Testigo presenta OVNIs, expediente abierto, tercera parte. Sí, abrimos un nuevo capítulo en este asunto de la vida extraterrestre y los objetos en el cielo. Soy Ramiro Escoto y le invito a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos para que juntos exploremos este mundo lleno de cosas inexplicables y, querámoslo o no, complejas y hasta polémicas. El gobierno de Estados Unidos, a través de su sistema de inteligencia, acepta que el fenómeno OVNI ha estado en investigación. Acepta también su existencia y lo hace de forma abierta mediante documentos que ya están a disposición de todos. Mira, hasta ahorita a nosotros nos había investigación OVNI, tuvo contacto con la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde nosotros solicitábamos, pues, qué se tiene de información seria acerca de OVNIs. Nos identificamos, se hizo un intercambio de información entre ellos y nosotros, se pagó un costo que costaba sacarle, ellos sacaban copias a un reescrito notarizado de todo lo que se ha liberado. Se nos enviaron 400 documentos, amablemente los señores nos los mandaron al mes, y en esos documentos, analizándolos, pues prácticamente ellos manejan el fenómeno OVNI igual como nosotros lo hemos manejado. O sea, ¿qué es eso? Ellos han tenido avistamientos, han tenido acercamientos, no hablan de contacto, no hablan de caídas de ovnis, o sea, no han encontrado, según estos oficiales, ovnis dañados. Realmente, a mí lo que me da mucha tranquilidad de esto, que se asemeja mucho al trabajo que esta investigación OVNI ha hecho en campo, en los años que tenemos, donde un 92% de casos han sido explicables, fraudes, confusiones. El resto ha sido reales, un 2% puede ser real pero sin documentación, un 1% hay documentación pero no hay evidencia, y el resto, los 5, hay evidencia, documentación y forma de sacar esto, como el caso Ocotlán, donde entonces esos datos se nos asemejan mucho, Libro Azul con nosotros y estos datos que nos proporciona la Agencia de Seguridad Nacional. Realmente no ha pasado de ser contactos visuales, no han pasado de ser encuentros con aeronaves desconocidas, y no son aeronaves, son naves flotantes, porque no vuelan, según se nos confirma. Ahora que se sabe que Estados Unidos reconoce la existencia de objetos voladores no identificados, sigue habiendo una incógnita. ¿Son o no son naves extraterrestres las que vuelan o se almacenan en las inmediaciones del Área 51 en Nevada? Películas como El Día de la Independencia, Fuego en el Cielo, o bien documentales especializados aseguran que la actividad militar que se desarrolla en ese lugar es inusual. Pero realmente es un mito, realmente eso de que se cayó un aparato donde hay muertos, donde hay cadáveres congelados, no hay nada que nos lo sustente. Además de que si hace 50 años cayó un objeto, imagínense después de 50 años, mínimo la tecnología actual, pues ya es para que se aplique algo de ese objeto, esa muestra. Acuérdense que todo lo hacemos en base a lo que copiamos. Cuando han caído aviones, por ejemplo, MiG en Estados Unidos, pues ahora resulta que de ahí sacan patrones para hacer aviones nuevos. Eso mismo acá, hubieran hecho, pues ya para qué utilizar quemar turbocina, pues realmente ya con ese tipo de material, pues puedes llegar más lejos que lo que un avión normal no lo da. Considero que por ese motivo no hay mucha realidad. Es más bien cosa de ciencia ficción, libros, escritores, negocio, o sea, jugar con la credibilidad de la gente. Creo que por ahí va esto. En el sentido de que yo me pongo a pensar hace 25 años que se hablaba mucho del asunto de los ovnis o platillos voladores entonces, pues había más afluencia de información, pero parece ser que esto es como que es inversamente proporcional. A manera que avanzan nuestras comunicaciones, el asunto de los ovnis se va como alejando. Claro, dije exactamente la palabra exacta, fenómeno. Algo que no está ni regulado por teorías, ni regulado por leyes, ni nada que sea exactamente medible. Entonces, ahorita estamos viviendo lo que se denomina dentro de la ufología, entendiendo por ufología lo que es el estudio sistemático de los ovnis, con lo que es un antiflap, pero es un antiflap demasiado largo para mí. Realmente
5 años, tal vez 6, en donde no ha habido una actividad recurrente. Ahora, hemos platicado muchas veces contigo, Ramiro, sobre lo que puede ser actividad tan importante muy cerca de Guadalajara, lo que es Ocotlán, que señalaremos en algún momento en este programa, en donde únicamente para hacer una anotación al calce, se veían muchos ovnis ahí en esta zona cercana a Guadalajara. Pero curiosamente, desde que se instalaron estas antenitas para la telefonía celular, como que estos objetos se han dejado de ver. No sabemos realmente las causas verdaderas, pero lo que sí podemos pensar es que a lo mejor esto puede llegar a interferir, y perdón por entrar al terreno tan resbaladizo de las especulaciones, puede interferir a lo mejor con sus sistemas pues, de navegación o de algo, entendiendo que estos aparatos, estos objetos, estos artefactos, tienen una tecnología superior a la nuestra, ¿de acuerdo? Pero lo que sí te he podido señalar es de que sabemos mucho del fenómeno OVNI. Yo diría que no sabemos lo necesario, realmente seguimos hablando de muchas evidencias y no tener ninguna prueba. Sabemos que tenemos excelentes fotografías, videograbaciones, pero siempre nos quedamos muy cortos. O sea, gracias a la proliferación de estas cámaras portátiles de video tenemos lo que es la evidencia visual y sabemos que hay muchísimos fraudes dentro de lo que es esta evidencia en video. Pero lo que sí podemos nosotros criticar, si se me permite criticar al momento histórico, momento tercer milenio, momento de los ovnis, es que cuando estamos viviendo lo que puede ser un auge tecnológico en comunicación, en videograbación, es cuando más lejanos se han puesto de nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo ciertas dudas y últimamente me he concentrado un poquito más en pensar en esta forma. Esta guerra desgraciadísima que está sucediendo, sacaron naves impresionantes de secretos militares que ahora ya están a la luz pública. Y yo me he preguntado muchas veces por qué seguimos usando el mismo tipo de vehículos militares, alas con propulsión, los astronautas siguen viajando en el mismo sistema, acción-reacción, producto químico, con unas proporciones totalmente fuera de realidad, bueno, es una realidad, fuera de proporción, por así decirlo, cientos de toneladas de combustible para elevar unas cuantas toneladas útiles. Todo eso a mí me llama la atención. Si de veras hubiera esas naves cautivadas o en cautiverio y que las estuvieran estudiando, ¿qué seremos tan tontos que todavía no descubrimos cómo realmente se trasladan, cómo se mueven, cómo viajan? Y también me queda otra pregunta que varias veces me la he hecho. Vamos a suponer que Estados Unidos y Rusia y algunas naciones ya las tuvieran. Pues tendrían el poder absoluto, con unas cuantas naves de eso, sobre cualquier otro armamento militar en cualquier parte del mundo. Y seguimos con el mismo sistema. Los soldados se siguen matando con balas más sofisticadas, rifles más elegantes, con rayos láser, con sonido, todo lo que tú quieras, pero el sistema sigue siendo el mismo. Desgraciadamente, hacerle agujeros en la humanidad del otro pobre soldado. Eso le llamamos en cuanto a los rifles. Ahora en cuanto a las naves, a los aviones, que si son invisibles, la palabra invisible causa impresión. Invisibles al radar, a cierto tipo de radar, perfecto, muy interesante, pero siguen siendo aviones. Siguen tirando bombas y siguen haciendo todo eso. Se habla de armamento interesantísimo, psicológico, en el cual el avión va a producir una onda electromagnética que va a interferir en el pensamiento de la persona y en su psiquis, que esa es la parte interesante. Conclusión, te van a sacar totalmente de tu realidad. Según esto, con estos aviones que van a estar volando y van a hacer eso, causarte esto en el cerebro. Bueno, se oye interesante. Otros aparatos que van a destruir totalmente todo lo electrónico y que no dejan nada funcionando. Todas estas cámaras maravillosas salen de contexto porque ya todos tienen chips. Y esos chips van a ser destruidos con una frecuencia específica. Hasta allí vamos muy bien, todo esto pensado en la Tierra. Y luego hay otro grupo de personas que cree que no tenemos nada nosotros, sino todo copiado. Si es el láser, nadie le interesa saber cómo se origina el láser. Ah, no, es que lo copiaron de una nave. Si es el ultrasonar, que es una maravilla, ah, no, es que lo copiaron de la nave. Si es los cables de la cuestión óptica, ah, no, es que está copiado. Bueno, entonces no hacemos nada. Pero si tanto hemos copiado tan extraordinariamente bien, ¿por qué no hemos copiado la forma de volar? Y vamos a considerarlo, ni siquiera vuelan esas naves,
Daniel y yo y Eduardo hemos llegado a la conclusión que en verdad no vuelan, flotan en energía electromagnética o magnética o de la gravedad de la Tierra. ¿Y por qué decimos eso? Porque no tienen ningún plano de vuelo. No tienen nada que dé la impresión que están siendo propulsados en una u otra forma, acción-reacción. No tienen ningún tipo de timones, no se ve que tengan alerones, no se ve que tengan nada. Sin embargo, se desplazan a velocidades vertiginosas, se paran casi instantáneamente, hacen ángulos de 90 grados y suben y bajan y se desaparecen a la voluntad aparente, entre comillas, voluntad, o de la misma máquina o de seres que los manejan. ¿Ven? Ahora, yo no soy partidario... ¿Tú crees que van tripulados? Ese es el punto que iba a tocar. Exactamente ese, Ramiro. Ese punto me interesa muchísimo. Mira, trabajosamente hemos llegado a la conclusión que si esos objetos existen y ya le queremos poner nombre al que lo maneja, pues ni siquiera sabemos si de veras existen estos objetos. Físicamente, creo que pues a mí ya me han enseñado algunos metales que dicen que son fragmentos de estas naves. Difícil de aceptar, pero a lo mejor es posible. Pero vamos a suponer que sí son reales las naves. Sabemos tan poco, y luego de repente ya tenemos hasta los nombres de dónde vienen y cuándo vienen, y los tripulantes y que la muchacha. No, todo es maravilloso, muy sencillo. Vamos comenzando por el principio. ¿Realmente es una realidad absoluta estas naves? Pues ahí está la incógnita. Ahora, el video. Antes decíamos, era evidencia la fotografía, ya no es evidencia de nada, se altera al gusto del consumidor. Las mismas cámaras que tú estás usando en tu programa se alteran y toman lo que tú quieres. Si quieren poner detrás de nosotros cosas en movimiento, lo haces. Nomás vas a tu laboratorio, a tu estudio y haces lo que quieras. Nos quieres tener aquí, aquí estamos, quieres que nos cambiemos de escenario, nos cambias de escenario. Y es una realidad, bueno, es una realidad virtual visual. Aunque sigue en investigación, sigue siendo un misterio lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hace algunos meses. Algunos testigos aseguran haber visto algunas esferas que se postraron sobre la cabecera de la pista central del aeródromo Tapatío. Investigación OVNI de Guadalajara se desplazó hacia el lugar y nos presentan las evidencias. Bien, este es un caso que se repitió dos veces de un año a otro, más o menos por las mismas fechas, en la cabecera de la pista principal del aeropuerto. Yo tengo muchas reservas en este caso. Nosotros hicimos un dossier muy completo de estas investigaciones y tenemos 6, 7 personas firmadas nuestras conclusiones y yo soy el único de los 7 que creo que este fenómeno que ocurrió en el aeropuerto pudo haber sido causado por un remolino, por algo atmosférico, por una perturbación atmosférica que causó este giramiento en el tular en aquella ocasión, ¿verdad? En el caso, hay otro nuevo caso, el caso del aeropuerto de Guadalajara, de la posible aterrizaje de algo ahí en el área de seguridad. Ese caso, le tenemos un poquito, Eduardo, como nos dijo Eduardo Puyol, tiene sus reservas, pero tenemos las cintas de audio de 2 tráficos de compañía que se les cruzó un objeto a los 15 días de que pasó esto. En su trayectoria era algo luminoso que traía otro detrás y venía exactamente de esa zona. Tenemos los audios de los pilotos. En el estudio que se hizo del área del aeropuerto, checamos también que el radar había tenido la caseta de radar había tenido un descenso de temperatura de 4-5 grados en 10 segundos, cosa anormal. Después de esto, se checa también con testigos que oyen zumbidos de abejas. O sea, hay varios detalles que nos pueden llevar a concluir que el caso del aeropuerto sí puede ser algún tipo de objeto que aterrizó ahí. No es una zona para que anden helicópteros, la temperatura ambiente era estable, como te diré, la presión atmosférica, según el reporte de la hora, de esa hora, fue a las 3:29 de la madrugada. El reporte nos da que todo el viento está calma, la presión barométrica estable, va bajando según de acuerdo
Por pulgadas de mercurio, de acuerdo a las horas del día que pasan, baja 1 o 2 pulgadas, no es mucho, la temperatura sigue estable. Entonces, yo considero, el viento está calma, perdón, si ahí hubiera habido alguna incidencia de fenómeno natural, simplemente meteorológico, una racha de viento que haya hecho eso, una baja presión que haya hecho algún tipo de situación, no tenemos nada, o sea, no da elementos para hacer un fenómeno meteorológico normal, ¿verdad? Eso, y nada más es un área definida de 100%, o sea, no, es muy raro esto. De hecho, en esa zona hay falla de comunicación, cuando uno va rodando por el rodaje principal, en esa zona se pierde la comunicación de los radios. Hay un poco de pues, escepticismo de que pudiera haber sido un fenómeno natural, no lo hay. O sea, para mí como piloto, como gente que ha estudiado esto, con las evidencias que tenemos, lo dejo un poco, le doy poco crédito a eso. Las abducciones o contactos físicos con tripulantes OVNI también han sido objeto de investigación por parte de Cámara Testigo. Es cierto, existe una desconfianza en torno a los testimonios de quienes aseguran haber tenido un encuentro cercano tanto con naves como con seres de un universo diferente al nuestro. A continuación, el caso Cirilo, así nomás, un testimonio que se incluye en nuestro expediente de investigación. Cirilo Figueroa, el día 23, sábado 23 de noviembre del año 2000, en ese día nos reportan que hay una persona que había visto una esfera a la madrugada, que había bajado en el patio de su casa. Como antecedente, nosotros 8 días antes, a esa que sería alrededor de las 6 de la tarde, sobre el área de Rancho Nuevo habíamos detectado 3 esferas sobrevolando el área. Nosotros estábamos volando en esa zona. Después ya no las pudimos alcanzar, se nos perdieron de alcance. A los 8 días sucede esto y pues precisamente tomando en cuenta la posibilidad, por lo que habíamos seguido, de que podía haber esferas ahí, fuimos a levantar el caso y definitivamente empezamos a trabajar en el señor Cirilo, un señor muy serio, mayor ya de unos 70 años, exmilitar, y pues realmente el señor se ve que es muy serio. Nos empieza a narrar que en el patio de su casa, siendo las 2 de la madrugada, baja una cosa esférica donde reflejaba mucha luz. Él pues se queda asombrado, él pensó que le estaban quemando su camioneta, sale con una lámpara para pues, echarles malo a los posibles maleantes y pues se lleva la sorpresa que pues de maleantes no había nadie, era una esfera de 2 metros y cuando ve que detrás de la esfera salen 3 hombrecitos de aproximadamente 90 centímetros, pero lo que más le llamó la atención es que no tocaban el piso, flotaban. Caminan, él los sigue, los lleva hasta la sala de su casa, lo más bien él los va siguiendo porque ellos como que tendían a meterse a su casa, se meten. En el caso, cuando él ve que los hombrecitos estaban parados ahí en la sala de su casa, él quiere hablar a una patrulla para ver de qué se trataba esto. En el momento que está hablando por teléfono se suspende la línea, ¿no? Ya no puede hablar, se queda, estos seres lo ven, ya se queda con el auricular en la mano, trabado, dice que sentía como muchos escalofríos en la parte de la nuca, y ya ahí se queda con el teléfono en la mano, los seres estos llegan, lo tocan, o sea, cada uno le está tocando las piernas durante alrededor de 1 hora, es lo que él refiere. Después de eso, dice que traen, él refiere unas letras aquí que dice NAC. Las letras esas que dicen NAC son tipo arábigas, es lo que él refiere, y nosotros estamos identificando a los tripulantes como los de la clasificación Pereira variante 4. Hay un libro del licenciado Fernando J. Telles, que él se llama Tripulantes OVNI, donde él cita esos seres vistos en Sudamérica. Y acá lo curioso es que él los identifica, inclusive hace un retrato hablado y son similares. O sea, es mucha coincidencia, el señor nunca había visto ese libro. Y entonces, ya después de que pasa esto, que ve las letras, de que pues pasa en este momento, dice que sacan como un aparato, hablan al aparato, después salen caminando, dice, no tocaban el suelo, flotaban, salen hacia al terreno donde estaban, a él, como dice, yo no podía hablar, como que me llevaban agarrado, como que a lo que ellos me decían yo lo tenía que hacer, llegan hacia afuera, sufre un tipo de hipnosis, vamos a hablar así,
lo liberan ya cuando están cerca del aparato, se suben al aparato, despegan y se van. En ese momento es que él ya puede moverse. Nosotros hicimos un estudio de campo en el lugar, van a ver en las imágenes de video, hay una marca aproximadamente de 2 metros de diámetro con una especie de, en la parte del norte de esa huella, hay como una flama, como que hubo lumbre en esa parte, y vemos algunas muestras que pueden ver ahí del pasto que estaba ahí, que se ve quemado de un lado, o sea, la semillita del pasto, de un lado se ve quemada y del otro está seca, o sea, no está ardida toda. Si yo prendo el pasto, se prende pues prácticamente toda la punta y lo de abajo. Y acá no, acá se ve de un lado quemado y del otro está seco. O sea, como que hubo una exposición a un calor, a una radiación. Él refiere que del aparato salía lumbre del lado derecho, aventó como una flama, salió, no hacía ruido y se perdió. En el lugar donde él dice que aventó la flama, checamos las muestras de pasto y efectivamente es donde vemos esas características. Realmente, después de 3 meses, el señor empezó a tener problemas físicos, no dormía, no comía, empezó a tener problemas de estrés y empezamos a ver nosotros que se estaba comportando muy similar al caso de nuestro compañero Raúl Domínguez, que empezó a sentirse mal, empezó a dejar de comer, empezó a salirle vitiligo. De hecho, ya las últimas veces que lo vimos, en las puntas de los dedos ya tenía vitiligo, no lo tenía antes. ¿Qué quiere decir vitiligo? Que hubo una impresión muy fuerte posiblemente y le dañó su problema del hígado, ¿verdad? Le dio algún con el temor. Eso es muy curioso, eso es lo que nos llama la atención con Raúl. Raúl Domínguez, a raíz de que le pasa el plato por encima, pues lleva una impresión tremenda, nunca se lo esperaba. Y él a los, ¿qué te diré?, 3 meses o 4 empezó a salirle vitiligo en la piel de la cara. Eso fue una coincidencia que dices, bueno, pues, se parecen los casos, ¿verdad? El caso Cirilo quedó pendiente, no se descarta que sea posibilidad de realidad por la seriedad del señor, por las marcas que encontramos en el terreno, porque 8 días antes habíamos tenido seguimiento de unos aeronaves ahí, o sea, sí hay mucha posibilidad de realidad. Ya no le dimos seguimiento porque el señor, a raíz de eso, le hacía daño, estaba recordando eso, nos pidió por favor que lo dejáramos descansar un tiempo. De hecho, el doctor que lo estuvo viendo dijo que sí, había tenido, nosotros lo llevamos con un psicólogo, un psicoanalista, dijo que él había tenido un choque muy fuerte y que ahorita no le moviéramos a eso porque podía representar un riesgo a su salud. Y quedó suspendido el caso. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Metepec, Toxín, don Cirilo y Raúl Domínguez con el astrónomo Ramón de Anda vieron lo mismo, o sea, ya hay mucho. Ahora otro detalle, en el caso de Metepec tenemos contacto radar terminal, o sea, hay información de radar, hay información de aplastamiento de milpa, o sea, ya es mucha coincidencia, hay video, hay testigos, o sea, yo creo que ya pues es querer negar algo que está bien documentado, o sea, al radar no lo puedes engañar. La hierba aplastada, pues sí puedes haber metido ahí algún animal, pero se relaciona con lo de, o sea, ¿cómo es posible que en el radar se detectaban ecos sobre esa zona y curiosamente sale aplastado el maíz? Luego tenemos el video de Sara Cuevas, donde ella saca ahí una entidad y donde se parece muchísimo a los otros 3 casos que estamos manejando, que nada tienen que ver uno con, o sea, nada tienen que ver, o sea, no hay relación directa, no se conoce nadie ahí. Y sin embargo hay ¿cómo te diré? Una cosa en común, que es el ser que se parece en ese caso. Y pues yo considero que lo de Cirilo sí tiene que ver mucho y tiene similitud con lo de Sara Cuevas. Nosotros pensábamos hacer un estudio, una regresión hipnótica, para ver pues inconscientemente qué había vivido, ¿verdad? En esa hora. Lamentablemente no se pudo seguir adelante porque sí le afectó Cuando quisimos, los llevamos un día a una persona que hace eso y lamentablemente no soportó mucho. O sea, el psicólogo dijo,